Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Quinto encuentro de educadores e investigadores en educación en tecnología. Narrativa transmedia y ruralidad. Panorama por explorar. Por Marisol Rodríguez Silva. Una breve introducción. Las prácticas lectoras se han transformado a causa de las diversas posibilidades tecnológicas que facilitan nuevas estrategias de comunicación y comprensión, por lo cual se abordan tales transformaciones con miras a comprender cómo posibilitan el aprendizaje a través de la interacción con múltiples medios, géneros, formatos y lenguajes en la narrativa transmedia. Entendiendo que la relación entre esta narrativa y su integración a la educación se encuentra en estado de construcción, se aborda la pregunta por lo que sucede específicamente en la educación rural y la escuela nueva. A partir de un estudio de caso llevado a cabo en una escuela de San Francisco, Cundinamarca, se realizan algunos aportes valiosos a esta discusión que apenas comienza en la educación rural colombiana. Leer ayer, leer hoy. Una convergencia de prácticas lectoras. Para Albarello, leer y escribir hoy, en definitiva, no es lo mismo que antes. Un primer cambio es el que ocurre entre lo profundo y lo superficial, o entre lo único y lo múltiple. Esto es un cambio entre la lectura intensiva en contraposición a la lectura extensiva. Refiriéndose a la escolástica a mediados del siglo XVIII, este mismo autor explica que la lectura intensiva caracterizaba a un lector que leía y releía un número determinado de libros, los cuales incluso llegaba a memorizar. Pero con la invención de la imprenta, los libros y los textos empezaron a ser cada vez más abundantes. Aumentaron su circulación y las personas los leían, los dejaban y empezaban nuevas lecturas. Y así, las prácticas lectoras se transformaron para abarcar una gran cantidad de libros e información. Hoy, con la aparición de múltiples pantallas y el Internet, navegar en semejante océano textual se hace más complejo, haciendo que los lectores desarrollen habilidades para navegar fragmentadamente. Con la evolución tecnológica, los dispositivos nómadas, como por ejemplo el teléfono inteligente, se hicieron comunes en cualquier tiempo y lugar donde las personas necesitarán llenar esos espacios cortos de espera. Otra caracterización de estos dispositivos nómadas actuales es lo metamedium, denominado por Albarello como lo multipropósito, es decir, la capacidad de realizar diversas tareas al mismo tiempo. Conectarse a redes sociales, escuchar música, recibir una llamada telefónica, buscar alguna página web, por ejemplo. Lo anterior permite un tercer cambio hacia la lectura ubicua, con la cual los contenidos se hacen omnipresentes y están disponibles en todo momento y lugar. Finalmente, en referencia a las prácticas lectoras y sus transformaciones, Albarello hace una reflexión desde lo relacional y lo conectivo. Lo relacional lo explica desde la abundancia de pantallas que rodean la vida del ser humano actual y cómo a través de ellas se facilita la relación e interconexión de los datos, la información y los estímulos. Estas conexiones generan novedosas formas de pensar y aprender, así como también de organizar y reproducir todo el conocimiento en compañía de otros, lo cual hace referencia a lo conectivo. Scolari explica que la narrativa transmedia es una historia que se narra a través de múltiples medios y plataformas. De ahí que una narración se pueda tejer entre aquellos medios que usan pantallas, pero también mediante las redes sociales, los formatos audiovisuales, los videojuegos, entre otros. En la narrativa transmedia, el contenido es susceptible de ser modificado, complementado y reconstruido constantemente. Ahora bien, ¿cómo navega el lector o aún mejor el translector en este mundo narrativo? Más que un consumidor, el translector es un prosumidor. Es capaz de producir piezas textuales que nutren, expanden, alimentan ese mundo narrativo. En resumen y en palabras de Albarello, la narrativa transmedia implica un tipo de lectura inclusiva, multimodal, diversa, de todo tipo de textos, escritos, visuales, sonoros, lúdicos y de soportes, que a su vez se mezcla o hibrida con las prácticas de producción o prosumo lector. Conociendo entonces que las prácticas lectoras se han transformado,
Dando lugar a la narrativa transmedia, se hace válido preguntar si la educación actual ha evolucionado junto a tales prácticas y las tiene en cuenta al momento de potenciar en los estudiantes sus aprendizajes. El proyecto Transmedia Literacy, precisamente, señala en su introducción que las prácticas lectoras de los jóvenes son muy diferentes a las de la escuela y, por consiguiente, las ejercitan en un medio externo al contexto educativo. Uno de los más grandes logros de este proyecto es consolidar una serie de habilidades relacionadas con la producción, distribución y consumo de contenidos en medios digitales interactivos, que se clasifican y configuran como competencias transmedia, competencias de gestión individual, social y de contenido, competencias sobre uso de medios y tecnologías, competencias narrativas y estéticas, competencias performativas, competencias de producción, competencias sobre prevención de riesgos, ideología y ética. En el contexto colombiano se encuentran investigaciones como la de Amador Baquiro, Educación interactiva a través de narrativas transmedia, posibilidades en la escuela, la cual se realizó en 2 colegios oficiales de Bogotá. Con esta se resaltó la importancia de generar diferentes estilos comunicativos en los que los estudiantes no solo consuman, sino produzcan contenidos como editores, autores y productores. Barreneche, Polo y Menéndez presentaron una investigación sobre las prácticas de usos de medios digitales en estudiantes de colegios oficiales en Bogotá. Una de las afirmaciones más importantes es que las competencias y las prácticas transmediales deberían comprenderse de manera independiente, pues las primeras se refieren al potencial que tienen las personas para adentrarse en la narrativa transmedia y lo segundo, a que ya es algo efectuado espontáneamente por las mismas. Rodríguez, López y González realizaron la investigación La narrativa transmedia como experiencia de simulación de inteligencia colectiva. El caso de Atrapados. Transmediando un texto literario, exploraron la resolución de problemas a la luz de la inteligencia colectiva mediante 4 artefactos ficcionales: el cómic, el videojuego, el juego de rol y el texto literario. A grandes rasgos concluyeron que el carácter transmedial de Atrapados potenció la creación de relatos mundos complejos, al mismo tiempo que demostró ser una estrategia provechosa en el desarrollo de la inteligencia colectiva de los participantes. Es importante destacar también la investigación Profes Transmedia, docentes en búsqueda de narrativas para la apropiación social del conocimiento, del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, el cual apoyó y orientó a docentes en 5 colegios públicos de Bogotá para implementar sus proyectos transmedia. Como resultados generales de esta investigación se encuentra el fortalecimiento de lo interdisciplinar, así como también el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes a partir de la interacción mediante nuevos lenguajes. Aún son más las investigaciones que abordan la narrativa transmedia y su incursión en la educación. Sin embargo, es claro que esta relación es un proceso aún en construcción. Las razones saltan a la vista. Aún se requiere mayor esfuerzo por parte de los docentes y las instituciones involucradas con la educación para reconocer en la escuela las prácticas lectoras que los jóvenes desarrollan de manera informal, fuera de ella, pero también para incluirlas, aprovecharlas y potenciarlas a partir de las competencias transmedia, logrando que los estudiantes se alfabeticen transmedialmente. Si la relación entre narrativa transmedia y educación se encuentra aún en construcción, es pertinente aclarar también que se evidencia una clara tendencia a realizar las investigaciones sobre dicha relación con mayor énfasis en entornos urbanos, siendo el panorama de la educación rural y, por supuesto, de la Escuela Nueva en Colombia un camino aún por explorar. Una pregunta puede surgir en este punto, es ¿por qué razón se vincula el modelo Escuela Nueva tan estrechamente con la educación rural colombiana? Pues bien, hacia la mitad del siglo XX, explica Colbert, Colombia presentaba una crítica situación educativa en la zona rural. Población dispersa, altas tasas de deserción escolar, un sistema evaluativo rígido, estrategias pedagógicas memorísticas y escuelas aisladas. En búsqueda de soluciones, Colombia adoptó entonces el modelo pedagógico Escuela Nueva. Flores señala que este modelo pedagógico tiene como principios fundamentales la motivación y los estímulos positivos hacia el estudiante,
el favorecimiento de la experiencia natural, la integración con el contexto del estudiante para crear experiencias significativas, el respeto por su desarrollo progresivo y diferenciado, la actividad con la que el niño aprende, el respeto por sus características individuales, la participación democrática, la relevancia de la actividad lúdica, así como la interacción grupal y el rol del maestro como orientador. Pero hay algo más que ha caracterizado la escuela nueva, y esto es los textos guía o las cartillas con las cuales los estudiantes pueden seguir su proceso de aprendizaje de manera autónoma. Tanto en la escuela nueva de antaño como en la actual, las cartillas y los textos instruccionales han sido el referente didáctico principal a la hora de leer y escribir en la escuela rural. En este momento es pertinente retomar las preguntas que surgieron en la introducción de esta ponencia. ¿Cómo son las prácticas lectoras de los jóvenes educados en la zona rural? ¿La escuela nueva podría posibilitar el aprovechamiento de esas prácticas lectoras y la narrativa transmedia? Pese a que estos interrogantes requieren mayor investigación y profundización, así como más iniciativas pedagógicas que tengan por objeto incluir la narrativa transmedia en la agenda de la escuela nueva y la educación rural, esta ponencia propone algunos aportes significativos a la discusión desde el estudio de caso titulado Narrativa Transmedia para el fortalecimiento de la comprensión lectora en la escuela nueva, una experiencia de aula en la IED República de Francia. La investigación se configuró como un estudio de caso que tuvo por objeto describir el impacto de la narrativa transmedia en el fortalecimiento de la lectura crítica en estudiantes de grado quinto. Transmediando leyendas colombianas, los estudiantes participantes en la investigación navegaron por diferentes medios, plataformas, géneros y formatos para comprender estas narraciones sobrenaturales. Sin embargo, durante la investigación surgieron algunos hallazgos relevantes. El primero de ellos es una preferencia espontánea de la lectura extensiva sobre la intensiva o profunda. En sus prácticas lectoras demostraron la necesidad de abordar las leyendas desde relatos múltiples, versiones de distintos países, pero también desde múltiples formatos y plataformas. También migraban en sus elecciones de lectura, viajando entre una leyenda y otra, en lugar de profundizar en una sola. Un segundo hallazgo surgió respecto a la lectura relacional. Ellos explicaban que, pese a tener los escritos de las diferentes versiones de sus leyendas, su estrategia para comprenderlas era buscar videos, páginas web e imágenes sobre la misma. Además, explicaban que esta práctica es normal para ellos y lo suelen hacer con los diferentes textos escritos de las asignaturas que se abordan en la escuela. En conclusión, en sus prácticas lectoras tienden a relacionar la información, a buscar conexiones con otros textos de formatos variados para así consolidar la información. Una clara muestra de lectura relacional y conectiva. Otro hallazgo que llama bastante la atención es que los estudiantes hacen una diferenciación entre los textos que ellos consideran comunican exitosamente una historia y los que les gustan. Cuando se les preguntó cuál de los textos presentaba y comunicaba con mayor éxito la historia, ellos respondieron que el texto escrito de la leyenda comunica mejor la historia, porque tiene más información y más datos, es más completo, según ellos. En contraposición, cuando se les preguntó por el texto que más les había gustado, se referían al video, al cómic o a otros textos discontinuos bajo las razones de encontrarlos más fáciles de entender. La posibilidad de ver la historia más interesante, por ejemplo. Al finalizar la investigación, se encontró que tras la intervención didáctica transmedia, se había logrado fortalecer la comprensión lectora crítico-propositiva, al mismo tiempo que también se fortalecieron las competencias transmedia, sobresaliendo aquellas referentes a la gestión individual, social y de contenido, pero también a la competencia narrativa y estética. También se evidenció que los padres de familia ampliaron sus concepciones sobre la lectura en la escuela nueva, llegando a comprender la necesidad de incluir estrategias transmedia en el aprendizaje de sus hijos. A modo de conclusión, con este estudio de casos se logró evidenciar que los jóvenes de la zona rural no son ajenos a las prácticas lectoras actuales.
las cuales a su vez posibilitan el aprendizaje a través de la narrativa transmedia. Pero también se demuestra la necesidad de comprender esas prácticas lectoras, incluirlas en la educación rural en el modelo pedagógico Escuela Nueva, el cual necesita ampliar su panorama respecto al aprendizaje de la lectura y la escritura.